Hola Eduardo, hola muchachos, así es, fue un verdadero caos el que se vivió tanto al interior de Santiago 1 como también al exterior por los familiares. Fueron cientos de ellos quienes llegaron al frontis de este centro penitenciario para poder saber, informarse de qué era lo que pasaba al interior. Veían que entraban y salían ambulancias, de que entraban bomberos a ese lugar y no tenían información. Se hablaba de que hubo muertos en algún comienzo, de que habían personas heridas. Finalmente, claro, la información relevó que habían tanto personal de gendarmería como también internos lesionados debido a este intento de fuga o motín que ocurrió al interior de la Santiago 1. Pero como ustedes bien lo saben, estamos acá con don Marcos, él es padre de uno de los internos que se encuentra al interior de Santiago 1 y queremos ver la versión de ellos, la versión de los familiares quienes llegaron asustados y con mucho temor a la salida de este centro penitenciario por la información que se manejaba, por lo que había ocurrido, por qué ocurrió esta situación. Don Marcos, si nos puede comentar y mencionar también, porque se hablaba del intento de fuga, pero también están las versiones de ustedes, de las familias que nos comentaban que los internos igual tienen un poco de temor por la situación del coronavirus. Los sistemas de higiene, de sanidad no están al 100% al interior de la cárcel. Si nos puede comentar. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, esto ya se venía a venir por bastantes días atrás. La verdad, las condiciones que están viviendo dentro del penal son condiciones muy terribles, ya que los reos hace un tiempo ya están pidiendo mejores condiciones para poder enfrentar esto del coronavirus. Ya ellos están viviendo, nosotros desde acá afuera es poco lo que podemos entender muchas veces, ya estamos como ciegos a muchas cosas que suceden dentro de esos lugares. Por ejemplo, la demanda de ellos era que se les permitiera a través del Ministerio de Salud tener mejores condiciones. Ellos dentro no tienen acceso a alcohol gel, a mascarillas. Tengo información de que Gendarme tampoco usa mascarilla. Ellos viven en módulos que viven alrededor de 150 a 200 personas, ¿ya? El tema de la higiene no cumple las condiciones que ellos debieran tener como seres humanos. Yo entiendo que ellos están privados de libertad por delitos que han cometido. No santifico a mi hijo tampoco, lo digo públicamente, porque también sé que cada uno ahí está pagando por su delito. Pero sí creo que como persona, como ser humano y como sociedad, ¿cierto? Debemos también no debemos hacer vista gorda ante estas situaciones, ¿ya? No hay una preocupación de parte de Gendarmería, ¿ya? Ellos han alzado su voz hace ya semanas pidiendo este tipo de ayuda. Hace 10 o 8 días atrás llamaron a una persona por módulo para manifestarle que las visitas iban a ser rebajadas. Y esta información, cuando le entregan esta información a ellos, es lo que provoca que ellos se amotinen. Lo de ayer no fue un intento de fuga. Yo podía ver recién los videos, escuchar los audios, pero también yo creo que también hay montaje también de parte de Gendarmería y puedo decir de inteligencia, porque, mire, el coronel ayer hablaba y decía que ellos estaban trabajando desde la noche anterior con inteligencia, ¿cierto? Pero ayer, sin embargo, toda la gente que estaba en el exterior de la cárcel era gente que estaba en visita. Ayer hubo visita normalmente, y la gente que llegó después, como nosotros, fue porque lo informamos a través de las noticias de lo que estaba sucediendo, porque no sabíamos lo que pasaba con nuestras familias. Se hablaba de muertos, se hablaba de heridos, entonces se habla de que había una masa de gente, que había gente en el exterior que quería ayudar. Entonces, si hay un trabajo de inteligencia de la noche anterior, yo le pregunto
¿por qué se permiten visitas? Si tienen audios, ¿cierto?, que se están oyendo ahí cómo se está planificando, ¿por qué no actuaron dentro de la noche o en la madrugada? ¿Por qué permitieron una visita y actuaron cuando comenzó el actuar de este motín? ¿Por qué actuaron en ese momento? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes, obviamente? Marco Antonio, hola, ¿cómo estás? Eduardo por acá. Si tienen... Gusto de saludarte, no sé si me escuchas bien. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, oye, bueno, primero que todo, gracias por hablar con nosotros. Te agradezco la gentileza. Lo que tú nos señales es algo que nosotros hemos denunciado hace tiempo aquí en el programa, que efectivamente a partir del tema del coronavirus hay mayor preocupación de lo que va a suceder en nuestros recintos carcelarios. Sabemos que viven en condiciones de hacinamiento, sabemos que es muy fácil que el virus se propague ahí. Los mismos gendarmes durante años han manifestado la necesidad de mejoras en la condición de los reos, de las personas de los internos, como de ellos mismos, de los profesionales de gendarmería. Tú dices que no hay alcohol gel, no hay mascarillas, y yo como papá puedo empatizar contigo perfectamente, pero lo que a mí no me cuadra por ningún lado es que tú hables de montaje de gendarmería respecto de los audios, y que después le des validez a los audios diciendo por qué no se actuó antes. Me da la sensación de que todos los audios que hemos escuchado tienen bastante coherencia. Ahora, le pregunto a los expertos aquí en el estudio, estamos con, por ejemplo, el general en retiro de Carabineros Daniel Tapia, si es que había información, como dice Marco Antonio, y como la misma gendarmería ha señalado, el día anterior de esta situación, de que iba a haber una fuga, un intento de fuga, ¿por qué no se actuó de noche o de madrugada y hubo visitas? ¿Por qué cree usted que sucedió, general? Hay varias explicaciones y son algunos de los antecedentes que yo tengo. Por ejemplo, el comité de crisis que se instaura, que se establece, fue presidido por nada menos que el director nacional. Él estuvo in situ, estuvo coordinando, estuvo viendo todas las acciones que se iban a realizar. Y me dijeron, por favor, dígalo, una de las condiciones que favorecen el trabajo de gendarmería en este hecho específico es el liderazgo de él. Él tiene un liderazgo dentro de su gente que lo hace actuar de manera bastante comprometida. Se ha dicho de paso. Lo otro es que no se suspendieron las visitas precisamente por lo que significa la visita para el reo. Claro. Es lo más preciado que tiene el reo, el contacto con lo exterior, pero en la parte humana. Entonces, gendarmería, si no estaban el resto de la población penal en conflicto, no había necesidad de suspender las visitas. O sea, si se suspenden las visitas, se hace incluso más difícil, obviamente, el día, la operatividad del día. Sí, y se genera más presión, me decían, e incluso puede esto causar un efecto como relleno de pólvora. Claro. Entonces, por eso hay que mantener la normalidad para evitar que el resto de la población penal se pueda inmiscuir en esto. Y aquí hay un tema importante, que es el cómo se manejó la situación, porque era una población penal reducida, entonces había que concentrarse sobre esa población. Sí. Y ese fue desde el minuto uno, cuando se obtiene la información, rápidamente se establece el protocolo, pero sobre esa población penal. Claro. Entonces, era contraproducente quizás, creo yo, tomar medidas antes, porque podría haber provocado una reacción en cadena. De hecho, Santiago 1 tiene casi 4.000 imputados, hay 3.800 imputados en prisión preventiva, no están condenados. Y aquí el intento de fuga se focalizó en 1.000 personas. Marco Antonio, sí. ¿Qué te parece la respuesta del general? Era más complejo todavía si se suspenden las visitas, porque afuera se generan momentos de alta tensión cuando las familias no pueden ingresar a ver a sus familiares. Exactamente, pero igual, bueno, yo entiendo lo que el general dice y lo acato, pero igual, ¿qué pasa con la integridad de las visitas? ¿Ah? ¿A qué te refieres? Si se está hablando de que va a haber un intento de fuga, ¿cierto? Sí. Eso, el ingresar a la visita, si hubiese sido un intento de fuga, hubiese ayudado más. Porque en otras ocasiones, ¿cierto? Ha sucedido que se ha usado el momento de la visita para hacer una fuga, y la visita se ha prestado también para esto. Sí. Pero acá yo veo que si hay un trabajo de inteligencia de horas antes, o sea, yo creo que la visita también va a entender, ¿cierto?, que algo está pasando, porque se dice que es parte del penal, no es todo el penal completo. Exacto. El que está protestando por estas medidas que querían ellos que se tomaran a favor de ellos. ¿Me entiendes? Sí, pero ahora, hay que... Eso, cuando...
Sí, cuando hablan de que hay gente afuera, esa es la gente que está afuera, la gente que está visitando, ¿ya? Que no es menor. Además que hay días que se entran en encomienda, entonces ahí hay mucha gente afuera. Mucha gente. ¿Quiere decir algo, Marco Antonio? Sí, estoy de acuerdo en ese punto, pero para aclarar, las visitas se dan en otros espacios que son distintos. Por lo tanto, era perfectamente posible mantener un flujo de visitas. Marco Antonio, ¿tú estabas ahí, ibas a ver a tu hijo o te llamaron y te dijeron algo está pasando y concurriste al lugar? No, nosotros nos enteramos a través de las noticias de lo que estaba sucediendo y fuimos con mi familia a ver para saber, porque se hablaba de muertos, de heridos. ¿Y tu hijo está bien? Está bien, sí. Eso es importante porque tú nos dices, se hablaba de muertos, se hablaba de heridos. Eso no ocurrió, o sea, no hay personas fallecidas, hubo un amago incendio. Aquí no hay personas fallecidas. Esta persona que está en el entorno de la cárcel, va armado, que habla de llamar más gente, es difícil creer que no era un intento de fuga, a mi parecer al menos. Marco Antonio, ¿qué piensas ahora? Bueno, primeramente me gustaría saber en qué parte de afuera del penal está ese auto, si tienen la información. Carlitos, ¿tú que conoces más el entorno? Eso está hacia el poniente de la entrada de Santiago 1. Ya. Marco Antonio. Paralelo a la carretera. Hacia el poniente. ¿Paralelo a la carretera? A la carretera del Sol. Ok. No, Sol. Claro. Bueno, mire, yo no quiero que se vea como que yo ponga en duda el video. Pero si hay un trabajo de inteligencia durante la madrugada, nosotros entendemos que la calle Cluípico, ¿cierto?, estaba cerrada, la calle que está por Caletera, viniendo hacia la entrada del penal, estaba cercada también por Carabineros. Vemos a mano izquierda, ¿cierto?, donde apunta el revólver, vemos el guanaco de Carabineros. Sí. Se supone que no se ve gente en las calles, se supone que ahí hay un trabajo de inteligencia y se sabe que hay ayuda del exterior, ¿cierto?, de parte de inteligencia. O sea, ¿quién controla ese vehículo que va pasando? Si es que hay un trabajo de inteligencia, se supone que hay esta investigación, está Carabineros afuera, ¿cierto?, controlando los vehículos que van a tener acceso hacia ese lugar. Es un buen punto el que plantea Marco Antonio, pero ¿sabes qué? Hay respuesta. A ver, a mí rápidamente, sin ser un experto, veo que fíjate lo que voy a decir, por el tránsito de otros automóviles estaban como preventivamente. Me da la sensación de que ese video es más temprano, no es a la 1 de la tarde cuando está desatada la crisis. Incluso por la sombra se ve que el sol está todavía saliendo desde la cordillera, o sea, se ve que el video es temprano, entonces quizás a ordenar todo antes avisaba al interior de la cárcel, no sé. Por eso yo le hago hincapié en esto, o sea, se ve que es temprano porque no hay gente, ¿cierto? Sí. Pero sí está Carabinero. Si usted ve a su mano izquierda, se ve un guanaco, se ve un vehículo de Carabinero. Y vuelvo a reiterar, no estoy justificando esto, sino que solamente viendo cómo se ve el entorno del lugar, ¿ya? Se ve un arma que está ahí apuntando, se ve una conversación que yo tampoco la pongo en duda, pero ¿dónde está el actuar de inteligencia, ya, para haber evitado eso? O sea, ahí afuera se puede pasear cualquiera con un arma. No todas las familias son delincuentes. En mi caso, yo tengo un hijo que está privado de libertad, ¿cierto? No por santo, pero yo no soy delincuente. Yo podría haber ido pasando con mi auto y de hecho a nosotros no tuvimos acceso a llegar en vehículo a la entrada del penal. Tuvimos que bajarnos, dejar la camioneta incluso allá en Rondizoni y caminar hasta ahí, hasta el penal. Marco Antonio, ¿ya? Si nosotros aquí en el programa... Si hay un trabajo de inteligencia de madrugada, supone que eso está acordonado, se está hablando de una fuga, no se está hablando de cualquier cosa, o sea, eso está lleno de policía, todo. Apoyo tu llamado, nosotros no es aquí tan fácil como programa pasearse afuera del penal con una arma. Nosotros hemos dado la pelea fuerte para no estigmatizar, o sea, justamente lo que estás planteando, una persona que está privada de libertad, que está en prisión preventiva, no es un condenado, no es culpable de nada, está siendo investigado. Las familias
no tienen por qué pagar por los pecados o los errores de una persona. Nosotros ahí en ese sentido hemos sido súper majaderos desde hace mucho tiempo en tratar de hacer esa diferenciación. De todas formas, hacia ese automóvil es muy fácil llegar. Hoy día hay cámaras de seguridad por todos lados, se sabe más o menos la hora en que ese automóvil estaba transitando, va a ser captado a partir de las cámaras de seguridad y rápidamente yo creo que la policía va a lograr dar con la identidad de quién era la persona que sostenía esa arma. Hoy día tú has podido hablar con tu hijo. ¿Cuál es la situación al interior de la cárcel Santiago 1, Marco Antonio? Bueno, ayer ellos fueron encerrados a las 3 de la tarde, no se les dio alimentación hasta hoy que se les va a dar el desayuno. Anoche fueron violentados por parte de Gendarmería, en los módulos entraron los jóvenes que venían heridos, ya. Ellos llegaron anoche, muchos andaban en el hospital Barros Luco, otros estaban en el hospital, como decían hace un rato, de la dependencia, y heridos como venían, le hicieron callejón oscuro a la entrada de los módulos, golpeándolo, así heridos como estaban, dándole golpe de puño, puntapié y combates de aluminio, ¿ya? Eso también me gustaría ahí que, ya que están el diputado, todo, hay cosas que aquí en la televisión no se hablan, ¿qué pasa en el interior? ¿Ya? No, cuando se dice que se agrede un gendarme, yo tampoco soy partidario de eso, sí. Pero también no se habla de las agresiones físicas que Gendarmería también le da a estas personas adentro también, sí, ¿ya? Sí. Espera, un segundo, ¿dónde lo tengo? Acá está. Perdón, dirección. Bien, esto que tengo acá, Marco Antonio, me lo regalaron los reos, los internos de la cárcel de Chanco. Estuvimos este verano allá. Artesanía que hacen ellos. Es una cárcel que yo no me esperaba encontrar en Chanco. Hay 15, 17 internos ahí. Es una cárcel ejemplar. Nunca nadie se ha querido fugar de esa cárcel. Nunca nadie ha cometido un motín. Nunca nadie ha puesto una bomba. Nunca, o sea, nadie. Ni para el terremoto. Es una cárcel ejemplar. A mí me gustaría que las cárceles de mi país fuesen como esa cárcel de Chanco, con una convivencia sana entre gendarmes y las personas que están internas. Pero lo que sucedió ayer en Santiago 1 es francamente inaceptable. ¿Por qué? Pudo haber muerto gente, pudo haber muerto Gendarmería, pudo haber muerto alguien de, incluso los internos. Entonces, por supuesto, es súper delicado eso es lo que cuesta hoy en día en las cárceles de nuestro país. Como tú dices, es una cárcel ejemplar. Sí. El tema de la reinserción y la inclusión social de parte de estas personas que delinquen es muy precario dentro de Gendarmería. No hay programas que puedan ayudar en la inclusión social, ¿ya? O sea, así es. No en todas las cárceles existe lo que tú me acabas de mostrar, ¿ya? No en todos los lugares. Y es lo que uno aspira como una persona que quiere que su país ande mejor, que quiere que la gente se logre reinsertar, que vivamos un poco más en paz. Te mando un abrazo, Marco Antonio, te agradezco este contacto, que nos hayas dado tu opinión, tu punto de vista. Gracias por este contacto y gracias ahí a nuestro periodista. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Perfecto, que estén muy bien, nos vemos.